están, queridos adultos mayores? Esperando se encuentren ustedes bien, así como sus familias, les doy la bienvenida a un programa más de Cama en Casa. Soy la profesora Raquel Nieto Vázquez, a cargo del taller de arte literario. El objetivo de esta sesión es revisar nuestras sesiones anteriores para aprender cómo contar un cuento. ¿Estás listo para desarrollar este súper talento? Entonces, comencemos. Tras haber aprendido a autorrepresentarnos y a representar al otro, estamos listos para finalmente contar un cuento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo propiciando un primer encuentro entre estos dos personajes en algún momento de nuestras sesiones, a lo largo de este peregrinaje que espero hayan disfrutado tanto como yo. En su momento, pues, van a entrar en contacto, ¿sí? Y para ello hay algunas preguntas que nos van a servir de guía. ¿Cómo entran en contacto los personajes? Esos que queremos que nos sirvan para un primer argumento, ¿no? Para un primer nudo, para una situación en torno a la cual gira toda historia. ¿Cómo entran en contacto los personajes? Es decir, ¿cómo se da este suceso? ¿Dónde entran en contacto? ¿Por qué entran en contacto? ¿O para qué? ¿Qué relación existe entre ellos? ¿Son amigos? ¿Son una pareja? ¿Son hermanos? ¿Son enemigos? ¿Se trata de un encuentro momentáneo o un encuentro duradero? Estas son algunas de las preguntas que deberíamos ya de conocer de antemano antes de dar pie a nuestro primer argumento. Una vez que lo hayamos logrado construir, podemos iniciar este desarrollo de la historia. Una vez que hayamos desarrollado nuestra historia del encuentro por azar, le daremos en algún momento un final al argumento, porque no estamos pensando en escribir una historia excesivamente larga. El objetivo en este caso será saber cuándo y cómo poner fin a nuestra historia. Voy a darle algunas pautas. Quiero que mire dentro de usted y me diga si una vez que ya haya seguido estos pasos se siente de la siguiente manera. Quizás siente que es incapaz de parar de escribir, que en realidad la razón por la que continúa desarrollando esa historia no tiene que ver con la historia en sí misma, sino que solo es incapaz de parar, no sabe cómo darle un final a una situación que parece haber llegado a un punto muerto. Es como si la historia lo hubiera secuestrado, o le gusta tanto lo que escribe, se divierte tanto haciendo y se la pasa tan bien en compañía de sus personajes que se queda en ese punto. Ojo con esto, si se la está pasando muy bien, puede significar exactamente lo contrario, que todavía tiene más que contar acerca de ellos. Entonces, hay que saber discernir qué es lo que lo ata a la historia. Si se trata de una relación con los personajes, porque eso es lo que se genera al pasar tiempo con ellos, que tiene todavía para largo y por eso desea seguir llevándolos por determinado camino que quizás aún no conoce, pero siente que sus personajes dan para más, siente que su historia da para más, bienvenido sea. Pero si más bien siente que solo no puede parar de hacerlo por una cuestión vacía de sentido, entonces es hora de plantearse si no es el momento de darle un final. Puede ser en ese caso, puede ser en otra, que más bien no sepa simplemente cómo acabar su cuento. De repente no está tan enamorado de sus personajes, pero simplemente no se le ocurre cómo darle un final. En algún momento a lo largo del desarrollo usted perdió el rumbo y la historia se ha desdibujado y sus personajes parecen vagar por la acción sin saber hacia dónde dirigirse.
En ambos casos lo que ha fallado es la planificación. Y cuando hablo de planificación, no quiero decir que usted deba saber desde el principio cuál será cada paso que vaya a dar su historia. Lo que quiero decir es que la planificación le servirá tanto de motivación como de norte u horizonte para que usted sepa cómo ir desarrollando su historia. Es totalmente válido y positivo y pueden salir grandes piezas literarias sin necesidad de seguir el plan inicial, pero sí es importante tener algún plan. Puede romperse en el camino y tomar otra dirección, pero siempre esto ha sucedido y siempre sucede en base a un plan previo sobre el cual salió algo mejor. Entonces es importante tener un plan como punto de partida. Si la historia se llega a desdibujar, si usted pierde el norte, es que desde un principio no planificó estructuralmente su historia. Entonces, bueno, si se ven uno de estos dos escenarios, ¿de acuerdo? En el que se la pasa muy bien con sus personajes y es más un tema casi adictivo de seguir escribiendo, pero realmente no hay solidez argumental, o si más bien no está tan enamorado de sus personajes o de su historia, creada en base a estos dos personajes, lo repito por si acaso, pero simplemente no sabe cómo darle un final, hágase las siguientes preguntas. ¿Ha finalizado el conflicto de su relato? Ponga atención en el protagonista, en la situación del protagonista. Revise los objetivos de su protagonista. ¿Qué buscaba desde el principio de la historia? ¿Qué objetivos tiene ahora? ¿Acaso han cambiado? Y si son los mismos, ¿para qué le sirven ahora? Compruebe que haya dejado atrás el clímax de la historia, es decir, el punto de mayor tensión dentro del argumento. Asegúrese también que el final que vaya a escribir sea lógico, que sea congruente con respecto a lo que ha escrito antes, que tenga un sentido. Y verifique que haya desarrollado una estructura y que no esté dejando cabos sueltos. ¿Qué son los cabos sueltos? Es información que se da al lector generando en él una expectativa, pero que es una expectativa que nunca cierra, que queda en el aire. No, digamos, son situaciones que están al final, al no haberse resuelto, ni conectarse con el nudo de la historia, quedan sobrando. Entonces, el conflicto es realmente lo que nos va a indicar como norte si es que es momento de terminar o no con nuestra historia. El conflicto, por lo tanto, es el factor más importante para encontrar el desenlace de esta historia y poder escribir finalmente ese final. Es el combustible que alimenta el motor de cualquier cuento. Los cuentos, al fin y al cabo, son breves. Son como golpes, decía cierto escritor. Entonces, el final del cuento es lo que realmente le dará la potencia. Cuando el combustible se acaba, inevitablemente el motor del cuento se detiene. En cuanto a fijarse en el protagonista, bien, es alguien, que de alguna manera ha hecho que el conflicto vaya en determinada dirección, ¿no? Entonces, si usted piensa que este protagonista ha completado el cambio que no había dado al inicio de la historia, es que es tiempo de darla por terminada. Revisemos ahora de qué hablamos cuando queremos analizar los objetivos de este protagonista, ¿no? Bueno, tiene unos objetivos, este protagonista tiene una meta inicial que puede cambiar, pero en todo caso tiene alguna. Por ejemplo, un final alternativo sería que intente que las cosas vuelvan a estar como al principio de la historia, o que de repente ni siquiera lo intente, pero la historia lo arrastre a tener un final circular, cosa muy común en la literatura y que nunca cansa. Siempre es un buen final, un final circular. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia es que si bien hay un final circular, si bien la situación se repite, ya no es el mismo, el personaje ya no es el mismo. Ha habido un viaje que ha realizado, aunque vuelva aparentemente a la misma situación que al principio. Presten atención a todas las situaciones previas a un encuentro que podemos aprovechar si tomamos atención de estas preguntas. Y lo vamos a hacer a través de uno de los grandes relatos de terror de la historia de la humanidad y sobre todo de la historia sudamericana desde hace 2 siglos, el cuento La gallina degollada por Horacio Quiroga. Todo el día,
Sentados en el patio de un banco estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enseguidora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando el tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados, en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital: un hijo. ¿Qué mayor dicha para 2 enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y, lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Mazzini y Berta, y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio. Pero en el 20º mes, sacudieronle una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Habían quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «Hijo mío querido», sollozaba ésta, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. «A usted se lo puedo decir, creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá». Sí, asentía Mazzini. «Pero dígame, ¿usted cree que es herencia? Que...» En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, ahí hay un pulmón que no sopla bien. No veo nada más. Pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos de la abuela. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació este, y su salud y limpidez de risa reincendiaron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre y su amor estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto repitióse el proceso de los 2 mayores. Mas, por encima de su inmensa amargura,
que daba a Mazzini y a Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad no ya sus almas, sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer o cuando veían colores brillantes o oían truenos. Se reían entonces, echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas. Y en ese ardiente anhelo que se exasperaba, en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos. Pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciáronse con el cambio de pronombre, tus hijos. Y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, díjole una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos. Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. De nuestros hijos, me parece. Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? Alzó ella los ojos. Esta vez Mazzini se expresó claramente. Creo que no vas a decir que yo tengo la culpa, ¿no? Ah, no, se sonrió Berta, muy pálida. Pero yo tampoco, supongo. No faltaba más, murmuró. ¿Que no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa, no soy yo. Entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. Dejemos, articuló, secándose por fin las manos. Como quieras. Pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones, sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció. Sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia, hasta que la pequeña llevaba los más extremos límites del mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita, olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que lo hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien que en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora afuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado hiel sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido, y al menor contacto el veneno se vertía fuera. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto, y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fricción es, cuando ya se comenzó, a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual atribuyéndolo a sí mismo, sentía la mayor infamia de los 4 engendros que el otro habíale forzado a crear. Con estos sentimientos, no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaba casi nunca. Pasaban todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo Bertita cumplió 4 años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban y el motivo fue, como siempre, los fuertes pasos de Mazzini. Mi Dios,
¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido, se acabó, no lo hago a propósito. Ella sonrió desdeñosa. No, no te creo tanto. Ni yo, jamás. Te hubiera creído tanto a ti. Tisiquilla. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada. Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú. Marcini se puso pálido. Al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los 4 tuyos. Mazzini explotó a su vez. Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado. ¡Víbora! Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación llegó tanto más efusiva cuanto más hirientes fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba, escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían, sin duda, gran culpa. Mazzini la retuvo abrazada largo rato, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir, después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura a la carne. Creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse y vio a los 4 idiotas, con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. ¡Señora! ¡Los niños están aquí, en la cocina! Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí, y ni aún en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada. Podía evitarse esa horrible visión, porque naturalmente cuanto más intentos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritado era su humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo! Las 4 pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol, volvieron. Pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija escapóse enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenía el pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin decidióse por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recurrió entonces a un cajón de queroseno, y su instinto topográfico hízole colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio, y cómo en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco, entre sus manos tirantes. Viéronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, seguramente sintióse cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en lo suyo le dieron miedo. ¡Soltame! ¡Déjame!, gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Papá!, lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero sintióse arrancada y cayó. ¡Mamá!
¡Ay! ¡Ma! No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello, apartando los bucles como si fueran plumas, y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo a Berta. Prestaron oídos, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó al patio. «¡Bertita!». Nadie respondió. «¡Bertita!», alzó más la voz ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le heló de horrible presentimiento. «¡Mi hija! ¡Mi hija!», corroyó desesperado hacia el fondo. Pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror. Berta, que ya se había lanzado corriendo a su vez, al oír el angustioso llamado del padre, oyó el grito y respondió con otro, pero al precipitarse en la cocina, Mazzini, lívido como la muerte, se interpuso conteniéndola. «No entres, no entres». Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre. Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro. Vemos entonces cómo es que este cuento nos presenta con lujo de detalles, por decir poco, un encuentro fatal, en este caso, entre Bertita y sus 4 hermanos, finalmente caníbales, forzados por el desamor de sus padres. Entonces, aquí encontramos cómo es que encajan cómo entran en contacto los personajes, dónde, por qué relación existe entre ellos, y si es un encuentro momentáneo o duradero. A partir de estas 4 preguntas, 5 preguntas, siendo precisos, es que establecemos todo un argumento a propósito de un encuentro determinado. Hablemos brevemente acerca del final de la historia. Para establecer el final de la historia, lo que debemos de hacer es, básicamente, preguntarnos si tenemos más que contar, es decir, si nuestro argumento todavía puede llegar a un clímax mayor, o si, de lo contrario, el protagonista ha cumplido con el objetivo planteado al inicio del relato. Entonces, si juntamos estas 3 partes, tenemos que durante las primeras sesiones de este desarrollo que hemos tenido a lo largo de nuestras 12 sesiones, hemos establecido cómo plantear una historia, cómo describir a los personajes, cómo desarrollar un argumento en torno a un encuentro y cómo darle un final. El mismo final que ahora nos ha llegado el momento de afrontar. Muchas gracias por haber estado conmigo a lo largo de todo este tiempo y espero haber contribuido a tornarles a ustedes y a mí misma en este proceso un poco más sensibles a este mundo paralelo que al mismo tiempo convive con nosotros y en el nuestro todos los días, y que es la literatura. Muchísimas gracias de corazón. Para concluir esta sesión y concluir nuestro taller, volvemos a la temática de cómo contar un cuento, esta vez desarrollando toda la narrativa. Tras haber aprendido en nuestras primeras sesiones a autorrepresentarnos y a representar al otro, estamos listos para propiciar un argumento a través del pretexto de un primer encuentro entre el personaje que nos representa a nosotros mismos y aquel que aprendimos a representar en algún momento del desarrollo de nuestro trabajo. Para ello, damos tips o preguntas que nos pueden ayudar a desarrollar una historia. ¿Cómo entran en contacto los personajes? Ese que hemos basado en nuestra persona y también aquel del otro, no hay que olvidarlo. Eso es el ejercicio. ¿Dónde entran en contacto los personajes? ¿Por qué o para qué entran en contacto? ¿Qué relación existe entre ellos? ¿Es un encuentro momentáneo o duradero? Para construir el final de la historia, debemos de preguntarnos si nuestro protagonista ya ha superado el momento de clímax. Como hemos podido ver en el caso de La gallina degollada de Horacio Quiroga,
Los protagonistas, estos 4 niños de la familia Mazzini Ferraz, no habían pues pasado a la acción todavía, por lo tanto difícilmente antes de toda esta previa al encuentro se hubiera podido dar el final. Una vez que se ha alcanzado el clímax y hemos visto descender el mismo, es que podemos plantearnos si acaso nuestra historia da para más, de acuerdo a la planificación previa que hemos hecho de la misma, o bien si es hora de ir cerrando. Este es un tip que se les deja para poder unificar introducción, encuentro y conclusión de la historia. Espero que este taller les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo sobre literatura desde las varias miradas que lo hemos abordado y les agradezco infinitamente por su tiempo. Hasta pronto. Y después de estas conclusiones, damos por terminada una sesión más del taller de arte literario, donde usted ha desarrollado otro súper talento. ¡Felicitaciones! Los esperamos en la próxima sesión de Came en Casa. Sigamos cuidándonos.